En este video profesional, una novia de deslumbrante vestido blanco recibe con sonrisas a sus damas de honor, les entrega los ramilletes para la ceremonia y posan juntas para una fotografía que inmortalice la importante ocasión. Pero entonces, una mano se asoma por la esquina izquierda de la toma y acto seguido, un estallido sonoro destruye la felicidad en cuestión de segundos y convierte las risas en gritos desesperados. La novia cae, la toma se agita. Un collar de perlas en el piso. Una zapatilla tirada. Un hombre de traje aparece en la toma, pistola en mano, cayendo al suelo tras ser embestido por otro. Te invitamos a ahondar con nosotros en los detalles que desencadenaron esta trágica historia criminal. El caso de Gladys Ricard. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Gladys Ricard nació el 15 de octubre de 1960 en Tamboril, República Dominicana, y fue parte de una familia de numerosos miembros. Su madre, Ana Rosario, tuvo 2 niñas más, a las que llamó Norma y Yolanda, y un niño llamado Juan. Pero eso no era todo, pues la mujer crió a 4 chicos más, de los cuales se desconocen los datos. Lo siguiente que se conoce de la vida de Gladys es que se embarazó joven y a los 19 años tuvo a su hijo Davis. De ahí en adelante se dedicó a trabajar y a ahorrar dinero con la meta de emigrar a Estados Unidos y establecerse allá. A los 22 años, cuando tenía lo necesario para el viaje, dejó a Davis al cuidado de un familiar, con la esperanza de reunirse pronto con él. Al llegar, Gladys se asentó en Nueva York, donde trabajó en limpieza de casas y oficinas. En 1990 empezó a trabajar en una agencia de viajes de Manhattan como archivista. Con ese salario, que era un poco mejor, se las arregló para llevar a Davis a vivir con ella a los Estados Unidos y garantizar que tuviera buenas condiciones de educación, entre otras ventajas. A la par que trabajaba y velaba por su hijo, se organizó de tal manera que logró estudiar en la universidad hasta graduarse con una licenciatura en contaduría, tras lo cual la ascendieron a gerente de cuentas por pagar en la misma compañía. En 1992, mientras se transportaba en el subterráneo de Nueva York, Gladys entabló una conversación con un hombre que le pareció encantador, llamado Agustín García, y que era unos 9 años mayor que ella. Se había divorciado hacía pocos meses y su exesposa, Lourdes García, afirmaba que sus únicos problemas con él se debieron a que no pasaba suficiente tiempo con ella y los 2 hijos de ambos. Agustín, que llegó al país en los años 70, procedente de República Dominicana, era un empresario exitoso en Nueva York y un líder de gran influencia en su comunidad, aunque se había naturalizado como ciudadano estadounidense. El hombre presidía la Cámara de Comercio Dominicana de Nueva York y la ONG Asociaciones Dominicanas. Por si fuera poco, era el dueño de una agencia de viajes que además ofrecía servicios de preparación de impuestos y consejos sobre inmigración. Como actividades adicionales, dirigía una guardería y una escuela-taller. El hombre solía asistir a eventos con personalidades importantes y salía en fotografías en la prensa de habla hispana. Incluso llegó a presidir un comité asesor para el entonces gobernador de Nueva York en esa época, Mario Cuomo. Quienes lo conocían más de cerca, como sus amigos y familiares, lo consideraban alguien generoso y de buenos modales, aunque reconocían que tenía un lado oscuro que lo llevaba a guardar rencor
y actuar despiadadamente contra quien se rebelara ante su personalidad dominante y controladora. El hombre tenía grandes ambiciones y detestaba sentir que las cosas no salieran como él lo había designado. Al final de aquel encuentro tan casual en el subterráneo, Agustín le dio a Gladys su tarjeta de presentación. Al poco tiempo comenzaron a salir y eventualmente entablaron una relación romántica que llevó a Gladys a acompañarlo a fiestas elegantes con personas influyentes e incluso fueron juntos en crucero a las Bahamas. A pesar de las diferencias en sus círculos sociales, lo cierto era que Gladys estaba enamorada de Agustín y también deslumbrada por su lujoso estilo de vida. En 1993 se mudó con él a su casa en un suburbio en Nueva Jersey. Allí vivieron juntos 2 años, hasta que las tensiones entre Davis y los hijos de Agustín hicieron imposible la convivencia. Así, en 1995, ella y su hijo se mudaron a una casa en un pueblo cercano, también en Nueva Jersey. Ni Gladys ni Agustín se mostraron especialmente impulsivos en relación con su vínculo. Pasaron 6 años desde que empezaron a salir hasta que consolidaron su relación con un importante compromiso. En 1998, Agustín ayudó a Gladys a comprarse una casa. Maravillada con su nueva morada, se aplicó a hacer del patio frontal un jardín de inspiración japonesa. Parecía que todo iba encaminado al matrimonio. De hecho, no era raro que Agustín se refiriera a Gladys como su esposa. Ella, sin dudas, tenía el deseo de casarse, pero él no le daba importancia. Lo cierto es que eran un dúo casi inseparable, y la familia de Gladys estaba muy honrada de tener a un hombre tan importante compartiendo con ellos. Esto lo expresó su hermano Juan el 4 de julio de 1998, cuando festejaron en casa de ella el cumpleaños de su madre, Ana Rosario. Tenemos una compañía exclusiva del señor Agustín García. Agustín, por su parte, mostró en esa ocasión su aprecio a la cumpleañera. Yo veo en doña Ana la imagen única que yo veo en mi madre, en esa mujer del campo. Tal como quedaron registrados en esos videos, parecían ser la viva imagen de la felicidad, pero nada estaba más lejos de la realidad. Desde un inicio, Agustín demostró profundas inseguridades acerca de la fidelidad de Gladys hacia él. Usando sus celos como excusa, sometía a su pareja a frecuentes agresiones verbales y físicas. Sin embargo, esa exclusividad y compromiso que exigía no los practicaba, pues era un secreto a voces que Agustín tenía amantes, y Gladys no estaba muy feliz con la situación. Además, el asunto de la violencia había alcanzado niveles tan preocupantes que Gladys se atrevió a comentarle su situación a una compañera de trabajo, a quien le comentó que él la apuntó con una pistola en el transcurso de una discusión. A raíz de ese episodio, en palabras de esta compañera, Gladys se hizo un manojo de nervios. Otra que estaba en cuenta de los hechos era Norma, la hermana mayor de Gladys, quien supo que en otras 2 ocasiones Agustín la amenazó con un arma de fuego. Y luego llegó la gota que derramó el vaso. Una noche, a finales de 1998, Gladys visitó la oficina de su novio. Adentro se encontraba él, pero no estaba solo. Cuando cruzó la puerta, él estaba en medio de un abrazo pasional con una joven de 23 años, que según reportaron algunos medios, era su mejor amiga. A partir de ese momento, quedó claro para Gladys que su larga relación con Agustín no tenía futuro. Logró armarse de valor y en enero de 1999 le puso fin al noviazgo. Pese a que fue ella quien tomó la decisión, quedó sumida en una profunda depresión de la que le costó recuperarse. Por su parte, Agustín se negó a aceptar la ruptura y emprendió una campaña de asedio con el fin de seguir presente en la vida de ella. Así, la llamó cientos de veces tratando de convencerla de que volviera con él.
pero ella rechazó cada uno de sus ruegos. En paralelo, el hombre estaba librando una lucha legal entre su ONG, Asociaciones Dominicanas, y la auditoría de la ciudad de Nueva York. El órgano municipal denunció una serie de irregularidades en las cuentas de la organización, que incluían gastos no declarados, empleados fantasmas, financiación estatal por trabajo no acreditado y la contratación de 6 familiares de Agustín, siendo que el total de empleados era de 26 personas. En medio de su afán por tener el control que lo hacía sentirse poderoso, Agustín empezó a presentarse de improviso en la casa de Gladys. En la puerta de la vivienda dejó flores blancas como signo de su dolor, y días después fue una Biblia lo que dejó en la entrada. Aunque era obvio que le molestaban esas intromisiones, no se inclinaba a denunciarlas, y sus amigos pensaban que tenía agradecimiento por su expareja debido a la ayuda económica para comprar su casa. Lo que sí hizo Gladys fue avisarle a su jefe que si algún día no llegaba a presentarse al trabajo, sería por culpa de Agustín. Con esa frase parecía insinuar que aquel hombre representaba un peligro para su integridad física. Lo cierto fue que la persecución y las llamadas se prolongaron por espacio de medio año, y para junio de 1999 ya habían provocado una profunda conmoción en el ánimo de la mujer. Aún en estas circunstancias, Gladys no desistió en su búsqueda de un compañero de vida, y conoció, por casualidad, mientras compraba el almuerzo, a James Preston Jr., un músico y contador de 36 años que trabajaba en un servicio de publicidad en Internet que tenía su oficina muy cerca de la agencia de viajes. Como se agradaron, empezaron a salir, y pronto la mujer comenzó a recibir el trato que deseaba, pues James, a decir de los amigos de Gladys, la hacía sentir como una reina. Sin perder tiempo, pronto se dijeron que se amaban y que lo suyo iba en serio. Así, a mediados de 1999, James le propuso matrimonio a Gladys, quien aceptó enseguida, y desde ese momento se dispuso a organizar la boda de sus sueños, que se llevaría a cabo el 26 de septiembre. Como mencionamos, Agustín nunca dejó tranquila a Gladys, y la situación no hizo más que empeorar al enterarse del compromiso. El exnovio la seguía a su casa, a su trabajo y en sus salidas con su prometido. El asedio era tal que ella les confesó a sus allegados que temía por lo que él pudiera llegar a hacerle. Con el tiempo, el rencor de Agustín se extendió hacia lo más sagrado de Gladys, su hijo Davis. El hombre escribió a la universidad donde estudiaba el muchacho y acusó a Gladys de haber mentido en los formularios de asistencia económica. Por fortuna, su mala acción no perjudicó al jovencito, aunque sí hizo que todos pasaran un mal rato. De lo que no cabe dudas es que todo tiene un límite, y la tolerancia de Gladys llegó a su fin el 12 de agosto. Ella estaba en su casa con James y Agustín tiró una piedra que rompió los cristales de una ventana. Aterrada, finalmente contactó a los servicios de emergencia. I finished with him about 3 months ago, and he's breaking my window because I don't want to open the door. He's outside now? He's ready. Yes. Okay. He's breaking my window. All right, we'll send somebody right up. Hurry up because Right. I'm afraid Yes, of him. Cuando los oficiales llegaron a su domicilio, ella se limitó a pedirles que custodiaran la casa, pero no denunció a Agustín. Las cosas aparentemente se calmaron, y Gladys siguió adelante con la planificación de su boda soñada. Le pidió a Josephine, su compañera de trabajo, que hiciera de dama de honor, y aunque ella se sintió halagada, también se sorprendió por la petición, ya que no eran tan cercanas. La gerente le explicó el motivo. Habría querido que sus hermanas lo hicieran, pero no sabían guardar secretos. Josephine supuso que lo que la novia quería evitar era que su expareja se enterara del casamiento. A pesar de las precauciones de Gladys, el sujeto se enteraba de todo. En la madrugada previa a la boda, pasada la 1, ella fue a un supermercado cercano para comprarle algo a una de sus sobrinas. Allí la abordó Agustín, quien la tomó del brazo y la obligó a caminar junto a él. Finalmente salieron juntos del local,
mientras él la abrazaba por la espalda. No se sabe exactamente qué ocurrió, pero lo cierto fue que Gladys volvió a casa sola. Allí la esperaba Josephine, a quien no le dijo nada de lo ocurrido. Ya tenía demasiado de qué ocuparse con el casamiento. Cuando llegó el esperado 26 de septiembre de 1999, los novios tenían planeado casarse en el templo conocido como la Iglesia sobre la Colina, en Flushing, Queens. Los familiares de Gladys se reunieron en su casa para partir todos juntos rumbo a la ceremonia religiosa. El ambiente en el hogar era festivo, sabiendo la importancia que tenía para ella la realización de la boda. Mientras tanto, James y su familia la esperaban en el templo llenos de ansias. Gladys, quien ya de por sí era reconocida por su belleza, se veía deslumbrante. Llevaba un bello vestido blanco con encajes y un hermoso tocado. Como suele ocurrir en este tipo de eventos, varios de los invitados, entre ellos los padrinos de la boda, esperaban afuera a la comitiva de la novia. A eso de las 4 de la tarde, vieron pasar a Agustín, merodeando en su camioneta Jeep Cherokee negra, con la que pasó al menos 3 veces frente a la casa. Sin embargo, nadie alertó a Gladys para no arruinarle su gran día. Finalmente Agustín estacionó cerca de la casa, y cuando se estaba bajando del vehículo, fue alcanzado por Juan, el hermano de Gladys, que lo consideraba un sujeto peligroso. Sin embargo, los dos mantuvieron los buenos modales. El inesperado y no deseado visitante iba vestido de traje y, como siempre, cargaba un maletín en la mano. Juan lo siguió hasta la entrada. La puerta estaba cerrada y los dos permanecieron frente a frente por unos segundos. En eso, alguien abrió la puerta desde adentro. El indeseable visitante ingresó con aire decidido. Las cámaras de fotografía y video capturaban la deslumbrante imagen de la novia, entregando buqués de flores a sus 9 damas de honor. Afuera esperaba una limusina Rolls-Royce blanca y otros 2 lujosos vehículos para trasladar a la novia y el cortejo. La madre de Gladys, así como Davis, quien tenía 20 años, observaban encantados la escena. Entonces, a la vista de todos, y sin que nadie tuviera tiempo de reaccionar, Agustín abrió el maletín y sacó de su interior un revólver Smith & Wesson calibre 38. Con el arma en su mano derecha apuntó a la novia. Las damas de honor gritaron despavoridas y el pánico se esparció por el lugar en cuanto se escucharon las detonaciones. Fueron 5 en total las veces que Agustín accionó el gatillo. En los últimos disparos, ya Juan se había abalanzado sobre él y forcejeaba para tratar de impedir que siguiera causando daño. Casi de inmediato, alguien llamó al número de emergencias para reportar lo sucedido y solicitar una ambulancia. Mientras, Juan y Agustín forcejearon un buen rato por el arma, y lo seguían haciendo cuando los oficiales llegaron al lugar por la puerta de la cocina. Entraron a la sala de estar y sostuvieron al agresor, quien gritaba que quería quitarse la vida. Los oficiales tomaron el revólver y procedieron a esposar a Agustín. En el bolsillo de su traje encontraron 6 balas más. Si bien se evitó una tragedia mayor, para Gladys la intervención de las autoridades llegó demasiado tarde. Su cuerpo sin vida estaba en el piso, con 3 heridas de proyectil, una en la espalda, una en la cabeza y una en el brazo derecho. Alrededor de la casa todo era conmoción, pues los familiares de la novia estaban en shock. Incluso algunos necesitaron asistencia de los equipos de respuesta. El cuerpo de Gladys fue retirado horas después del incidente. El Rolls-Royce seguía en la calle frente a la casa. Agustín quedó detenido mientras se preparaba todo para su audiencia de presentación. Todas las evidencias y los testimonios lo incriminaban,
por lo cual fue acusado de asesinato en primer grado, es decir, deliberado, premeditado e intencional, según las leyes de los Estados Unidos. Se le fijó una fianza de $5 millones. Uno de sus abogados dijo que el hombre había accionado el arma en defensa propia mientras forcejeaba con el hermano de Gladys y que no había tenido intención de lesionar a la novia. Esto lo contradijo el propio Agustín en una declaración policial en la que dijo que sí había querido dispararle a su expareja. Por su parte, el representante de la fiscalía insistió en que Agustín actuó a sangre fría, con intención y premeditación. El lunes 27 de septiembre, Ana, la madre de Gladys, tuvo que ser llevada a emergencia al hospital por una afección cardíaca causada por el traumático evento. Se recuperó por la pronta intervención, pero de más está mencionar que el dolor emocional nunca se le borraría del todo. Gladys fue velada con su vestido de novia el 30 de septiembre de 1999. Los familiares tomaron esa decisión como una forma de darle un cierre a esa ceremonia que debió marcar el inicio de una nueva vida, no su final. A partir de ese momento, sus allegados tuvieron que lidiar no solo con el dolor de la pérdida, sino también con una cantidad de rumores y publicaciones dirigidas a dañar la imagen de Gladys. El mismo día del velorio, un reportero visitó a la familia. En el lugar estaban su madre, Ana, su hermana Norma, James y una prima que sirvió de portavoz de los demás. James estaba demasiado conmocionado para hablar, y Ana le insistió a la prima en que debían contar la verdad y desmentir los reportes de la época que apuntaban a que Gladys y Agustín se habían estado viendo en los días anteriores a la boda. Para los parientes, esas notas periodísticas buscaban deshonrar a la fallecida para defender a su agresor, a quien calificaron de canalla. Por su parte, Norma afirmó que la única razón por la cual su hermana hablaba con su exnovio era porque le temía y solo buscaba la manera de convencerlo de que la dejara en paz y siguiera adelante con su vida. El momento de darle el último adiós se produjo días más tarde. El cuerpo de Gladys fue transportado en avión el sábado 2 de octubre a la República Dominicana. La acompañaron su familia y su prometido para que descansara en paz en su tierra natal. Entretanto, avanzaban los preparativos para el juicio y la defensa de Agustín dejó entrever, en una entrevista con los medios, que su representado se encontraba legalmente demente en el momento del crimen y que, por tanto, era culpable del cargo menor de homicidio culposo, es decir, sin intención de quitar la vida. Los letrados indicaron que el hombre actuó en medio de un arrebato emocional al notar lo que consideraba una traición por parte de Gladys. Y es que, según ellos, el noviazgo de los dos nunca había terminado, y el día antes de la boda, Gladys no solo habría pasado la noche en casa del empresario, sino que al irse no le dijo que se casaría al día siguiente. Continuando con su historia, la defensa señaló que la razón por la cual Agustín apareció en la casa fue porque notó que Gladys había dejado unas extensiones de cabello y decidió llevárselas sin tener idea de que allí se estaba organizando todo para la boda de su novia con otro hombre. Esa misma postura la mantuvieron los abogados defensores durante el juicio oral, iniciado el 2 de octubre de 2001. En el tribunal, afirmaron que al enterarse de que Gladys se iba a casar con James, la noticia le causó una conmoción tal que entró en un estado denominado trastorno de adaptación agudo, que puede causar conductas violentas ante factores estresantes. Argumentaron que según la legislación de Nueva Jersey, para demostrar un homicidio en primer grado, debía descartarse la hipótesis de un crimen pasional que hubiera resultado de una provocación razonable. Para apoyar su versión, acudieron al psiquiatra Daniel Paul Greenfield. El experto opinó que el acusado presentaba una buena salud mental en términos generales, pero que en cuanto vio por sí mismo todo el aparataje de la boda, y sobre todo a Gladys en su vestido, perdió la razón. Por su parte, el representante de la fiscalía le preguntó al testigo experto
si no cambiaría de opinión al enterarse de que Agustín había sabido de la boda desde al menos 2 meses antes. El doctor admitió que, de ser cierto, sí podría hacerlo cambiar de opinión. Acto seguido, el Ministerio Público recordó que durante el largo periodo de asedio contra Gladys, el acusado se había enterado de que ella y James estaban comprometidos. Este punto era importante para la fiscalía porque el hecho de que Agustín supiera de antemano sobre la boda le quitaría peso al supuesto elemento pasional de sus acciones. Para contrarrestar a la parte acusadora, la defensa llamó a testificar a Natisa, la hija de Agustín, quien dijo que Gladys y su padre habían tenido intimidad física en las semanas anteriores al crimen. I heard them laughing, and then my father told me to go to my room. So when they went to the room, I went to look in the backyard, and I heard them making love. De la misma manera, una vecina del acusado declaró que la mujer solía pasar mucho tiempo en casa de él. Para afianzar su argumento, la defensa también presentó un audio grabado por Gladys y descubierto por su hermana Norma días después de su defunción, en el cual se podía escuchar a Gladys y Agustín discutiendo por una relación entre él y otra mujer. I need to know, when did you start going out with Rogelio? You ask the questions, you cannot speak loud. Tú vas a destruir la relación, Agustín, porque si tú no me dices la verdad, la relación se terminó. Lo cierto era que la grabación no tenía fecha y resultaba imposible determinar cuándo había ocurrido esa discusión. Un elemento probatorio de que ya no estaban juntos y del seguimiento obsesivo de Agustín era que en su camioneta se hallaron piezas de papel que tenían anotados los números de placas de vehículos que solían estacionar en la calle donde vivía ella. El 10 de octubre, los presentes en la sala de audiencias vieron la grabación de la cámara de seguridad del supermercado cercano a la casa de Gladys, donde se encontraron ambos la madrugada previa a la boda. La fiscalía argumentó que el lenguaje corporal de Gladys no sugería que estuviera tranquila en un abrazo amoroso con Agustín, sino que estaba encogiéndose, como resguardándose, para no hacer un escándalo en un sitio público como lo era el supermercado. En una de las audiencias posteriores, la defensa sacó a relucir un elemento nuevo. Según ellos, Agustín sostuvo una pelea con los hermanos de Gladys y en medio de esa refriega tomó el arma, pero perdió la conciencia inmediatamente después. Cuando la recobró, se enteró de que le habían disparado mortalmente a Gladys. Sentado en el estrado, el hijo de Gladys, Davis, negó que alguien se hubiera peleado con Agustín antes de los disparos. Esto lo contradijo otro testigo que estaba en la casa, quien afirmó que hubo empujones y embestidas en los momentos previos al crimen. Seguidamente, el propio Agustín subió al estrado a defender su versión de los hechos. Refirió que seguía involucrado románticamente con Gladys y que tuvo encuentros íntimos con ella numerosas veces en las semanas anteriores. Incluso sostuvo que la mañana del día del casamiento estuvieron juntos en la casa de él, haciendo lo que hacen las personas que se aman. Dijo que horas más tarde iba en su auto a la apertura de una exhibición de arte cuando se topó con la celebración nupcial en desarrollo en casa de Gladys. Confundido por las limusinas y las personas en trajes formales, entró a ver qué ocurría. Llevaba consigo su maletín, en cuyo interior estaba su arma cargada, cosa que siempre acostumbraba a hacer. Según su historia, quedó conmocionado al ver a Gladys en su vestido de novia, y en ese momento fue golpeado en la cabeza por Davis, y ante ese hecho sacó su revólver del maletín. Entonces lo embistió Juan. De ahí en adelante, afirmó que todo era confuso en su memoria, ya que a raíz de los golpes perdió la conciencia varias veces en los momentos que siguieron. Esta versión de los hechos, más que fortalecer el argumento de la defensa, lo debilitó. En primer lugar, en el video no había evidencia alguna de una pelea antes de los disparos. En segundo lugar, el alegato de autodefensa y confusión no tenía lógica, considerando lo precisos que fueron los disparos en contra de Gladys. Así, el fiscal le preguntó, en tono irónico, si en verdad le había acertado 3 de 5 disparos a Gladys en medio de su desmayo,
a lo que Agustín respondió que eso era lo que había oído del forense. Agustín rindió su declaración por más de 6 horas y en medio de su intervención bajó para demostrar cómo fue la pelea, según su versión. The defendant to step off the stand and come around to the front so we can demonstrate. Al final de la demostración, el hombre se mostró conmocionado y tembloroso. So when I reach out, he grabbed here, we begin wrestling with it, and turn. Fue llevado de vuelta al estrado, donde a duras penas se sentó, como si no tuviera fuerzas, y se le veían los ojos llorosos. De ahí en adelante mantuvo silencio, incluso ante las preguntas de su propio representante. El 18 de octubre, las partes dieron sus declaraciones de cierre y la defensa insistió en que Agustín no estuvo asediando a Gladys durante meses, pues ellos continuaban su relación. You believe that Agustín García was stalking Gladys Reichert, was laying in wait as a predator, that he had some sort of DV's intention of killing her on her wedding day in front of her whole family, then find him guilty of murder. But that's not this case. That's not the evidence in this case. What happened was an emotional response. It was the heat of passion. La fiscalía, por su parte, resaltó lo obvio que resultaba la evidencia en contra del acusado y que, si lo declaraban no culpable de asesinato, lo estarían dejando impune por sus actos. Look at these pictures. Look at the videotape. Look at that at the image of that woman trying to stop a bullet with her bare hands. And ask yourself, how sorry do you feel for Agustín García? Do you want to let him get away with murder? That's exactly what he's asking you to do. El 22 de octubre de 2001, Agustín fue declarado culpable de asesinato en primer grado por el jurado de la Corte Superior del Estado de Nueva York. On the charge of murder, what was the response of the jury? Guilty of murder. Is that unanimous? Yes. Ese mismo día se anunció que la audiencia de sentencia se realizaría el 1 de febrero del año siguiente. El veredicto de culpabilidad abrió la válvula de las emociones para los allegados a Gladys. Yolanda, su hermana mayor, no solo lloró, sino que mientras salía de la sala de audiencias, tras levantarse la sesión, también iba gritando. Pasados unos minutos, habiendo recobrado su compostura, Yolanda dijo a los periodistas presentes que deseaba que Agustín se quedara en prisión por el resto de su vida, ya que ellos, los familiares de Gladys, iban a sufrir también por el resto de sus vidas. Por su parte, Juan abrazó en agradecimiento al representante de la Fiscalía por haber traído justicia para el crimen de su hermana. La familia y el equipo de la Fiscalía dieron una rueda de prensa tras el veredicto para resaltar que no solo se hizo justicia, sino que se limpió el nombre de Gladys. Finally, the justice came, and I was sure it will come. Today we are here to let everybody know that all the lies that were told for 2 years and a month, it's over. We cannot restore Gladys Reichert's life, but we can restore her reputation. Poco después, el 16 de noviembre de 2001, el juez Daniel Meca, de la Corte Superior, determinó que Agustín debería pagar $4.250.000 a la familia de Gladys, que comprendía en $1 millón por pérdidas económicas, $250.000 por el dolor y sufrimiento causados y $3 millones por daños punitivos, es decir, a manera de castigo ejemplar por el carácter particularmente dañino de sus actos. El 1 de febrero de 2002, cuando se realizó la audiencia de sentencia, Agustín García fue condenado a cadena perpetua con un mínimo cumplimiento de 30 años antes de poder optar a la libertad condicional. Por el cargo de tenencia ilegal de un arma, le dieron una condena de 4 años, más otros 4 por poner en peligro el bienestar de un niño, debido a que las niñas del cortejo estaban presentes cuando él disparó. Se decidió que estas penas corrieran en paralelo.
Desde entonces, los abogados de Agustín intentaron en varias ocasiones apelar la decisión. El último de los recursos lo presentaron en el año 2013 para que se redujera la condena, pero el tribunal emitió un fallo desfavorable. No queremos despedir nuestro video de hoy sin resaltar que desde el año 2000, el 26 de septiembre de cada año, se ha celebrado en Manhattan, Nueva York, una marcha en conmemoración del aniversario del trágico final de Gladys Ricard. Las marchas tuvieron su origen cuando una mujer de Florida, Josie Ashton, se puso su vestido de novia para correr una maratón en memoria de Gladys y contra la violencia doméstica. Desde el 2001, se han realizado las caminatas Gladys Ricard en conmemoración de víctimas de violencia doméstica, denominadas también marchas de novias, durante las cuales mujeres a lo largo de los Estados Unidos se ponen vestidos blancos y recorren las calles para concienciar sobre esta importante problemática. Estas manifestaciones anuales nos demuestran el poder que tienen las personas, las familias y las comunidades de convertir las tragedias en llamados de atención para que no se repitan y que las personas tomen conciencia de las medidas, tanto individuales como colectivas, para erradicar la violencia de nuestras casas y nuestras sociedades.